Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, 16 de agosto del año 2022, vamos a trabajar una temática bien importante para la propiedad horizontal colombiana. Algo que no se toca muy a menudo, algo que no entiendo el por qué. Es casi tema tabú. La función social de la propiedad horizontal. ¿Qué es eso de la función social en propiedad horizontal? Es un tema tabú, es algo que no se puede tocar, es algo que está escondido ahí en la ley 675 y no se puede hablar, no se puede saber qué es eso. Por favor, esta noche, en Noches de PH, el economista barranquillero Horacio Torres Verdugo, administrador de propiedad horizontal, líder social de propiedad horizontal en especial, y presidente del GENAP, nos va a estar acompañando con sus conocimientos, con su buena vibra, porque eso es lo importante que él maneja, muy buena vibra. Él nos va a estar acompañando y nos va a estar aclarando si es que en realidad esto es algo tabú, es un tema top secret de las grandes élites o algo así por el estilo. Doctor Horacio Torres, hoy usted me encuentra completamente diferente, pero es porque estoy orgulloso de portar esta camiseta. Ya lo veo que está en el Congreso Latinoamericano, ¿ah? Exactamente, sí, señor. Y eso es algo que me hace sentir orgulloso porque estuve, gracias a su amabilidad, presente el año pasado y yo sé que vienen muchos más congresos, algo así como lo que dije en un video para el congreso de propio, que no hay quinto malo. Y yo a usted le digo en esta noche, doctor Torres, perdón, qué pena, se me escapó, es por respeto. Yo sé que a usted no le gusta que le digan doctor, pero es por respeto, mi estimado economista. Le decía a Luz Dari Nieto que no hay quinto malo, pero yo a usted me atrevo a decirle que no hay décimo malo. Entonces, por eso yo estoy Bueno, siendo viene el muy número 6, viene optimista. el número 6. Por lo menos por ahora viene el número sexto. Horacio Torres Verdugo, muy buenas noches y bienvenido a Noches de PH. ¿Cómo se encuentra Barranquilla? Gracias, Jorge. Bueno, Barranquilla en lluvia, qué cosa buena. Por ahí esta mañana nos publicó Idean que vamos a tener lluvia hasta el mes de octubre, hasta mediados del mes de octubre aproximadamente. O sea Ah, que los bueno, vamos a recibir aquí con bendiciones a finales de octubre para el Congreso Latinoamericano. ¿qué es en qué fecha? Es el 28 y 29 de octubre. Te 28 y cuento, 20. te cuento, te cuento y te voy a dar la chiva Sí. que estamos trabajando en tener un avión que viene de Costa Rica directo para Barranquilla hoy. Ah, Perdón, de República Dominicana, de Santo Domingo. Por ahí hablaba con Fernando Lara porque nos publicaron hace poquito que el aeropuerto Ernesto Cortizo recibe esa nueva aerolínea y hay 16 administradores de República Dominicana interesados en venir acá al Congreso. Entonces estamos viendo a ver cómo apoyamos ahí para que sea un mayor número y de pronto hasta llenemos el cupo de ese avión. claro, claro. Si el avión viene desde República Dominicana, puede hacer escala en Panamá, En Panamá, sí, puede de hacer Panamá tenemos escala. ya 14 confirmados de ADEPA, de la Asociación de Especialistas de Propiedad Horizontal de Panamá, porque como lo mencionamos en el Congreso anterior, somos una gran familia y qué bueno que las agremiaciones de otros países latinoamericanos hagan presencia, los administradores de esas agremiaciones. Vamos a tener un evento bastante humano, bastante de gran familia y de integración, que es lo más importante. Bueno, ¿y será que de Panamá pueden hacer una escala también acá en Bogotá y devolverse para Barranquilla? Bueno, esa aerolínea viene de República Dominicana hasta Cartagena y Barranquilla. Sí. Eh, pero sí, ella se va a extender, así que Bueno, hablamos con con el el doctor piloto, a ver Fernando si de Lara, vamos a decir pronto. que ya tenemos el avión de la propia horizontal, está fregando la vida un rato. Bueno, estimado Horacio, yo también tengo una chiva que darle especialmente a los administradores de propiedad horizontal de Bogotá y particularmente de la zona de Suba. Pues les cuento,
gracias a Dios, el dador de vida, y que se ha tenido paciencia por parte de mis asistentes a estos espacios de noches de PH. El señor alcalde local de la localidad de Suba, valga la posible redundancia, parece ser que escuchó mis continuas observaciones acerca del proceso de la expedición de la representación legal para los administradores. Usted sabe, mi estimado Horacio, que ese es un documento sin el cual los administradores de propiedad horizontal prácticamente no pueden hacer nada. Quedan cruzados de brazos física y literalmente, como he visto a muchos administradores, algunos contadores y otras profesiones. Pero llegó a mis manos, me perdonan el tachón, pero es por aquello de la ley de protección de datos, un mensaje que fue enviado desde el domingo 7 de agosto, en plena posición presidencial. Lo enviaron desde la Secretaría de Gobierno y dice básicamente: cordial saludo, ¿tienes inconvenientes para obtener tu certificado de representación legal? Le hacemos extensión una invitación para el día martes 9, o sea, la semana pasada, martes 9 de agosto de 2022, con el fin de dar atención prioritaria y solucionar a inconveniente para la expedición de certificados de representación legal. Por lo tanto, se puede acercar a la Casa de la Participación en el horario de 8 a.m. a 4:30 p.m. Agradecemos difundir la información a administradores conocidos. Y lo está firmando el equipo de propiedad horizontal de la alcaldía local de Suba, junto con la persona contratista de la Secretaría de Gobierno. Pues solamente me resta decirle al señor alcalde que estoy muy agradecido porque por fin se está haciendo algo y que lastimosamente toque utilizar estos medios para solicitar la colaboración en el cumplimiento de sus funciones. Horacio, ¿será que allá en Barranquilla sus administradores tienen que padecerle el mismo calvario que sufrimos acá en Bogotá para la expedición de este documento, o allá de pronto es más sencillo? Ya ha mejorado muchísimo. El doctor Ángelo Cianci en la Secretaría de Control Urbano, la doctora Gina Rodríguez, han puesto bastante empeño en esto. No te puedo negar que hace un tiempo atrás era bastante complicado, demoraba 6, 7 meses, tiempo exagerado, pero ya es mucho más rápido. Pues la experiencia que yo he tenido acá últimamente están alrededor de los 15 y los 20 días hábiles, que es lo que realmente uno presupuesta, ¿no? Ha mejorado esa parte porque ese documento es fundamental. ¿Y por qué? Porque es que los administradores, dentro de las 4 facultades que tenemos, está la representación legal, y eso es un documento súper importante. Y debe agilizarse porque también se generan ciertos cuellos de botella en el momento en que hay la transición de un administrador que sale y otro que entra. Uno deja de ser el administrador, pero mediante ese documento continúa siendo el representante legal ante terceros, te puedes imaginar. Entonces, tiene una responsabilidad del manejo bancario si llegara a suceder un siniestro, como me sucedió a mí durante ese proceso de transición, y hay que reclamarle al seguro. El que entra no lo puede hacer, lo tiene que hacer el que sale, que todavía tiene la representación legal. Esto ha mejorado mucho en Barranquilla, y pienso que lo que ha originado el mejoramiento es precisamente la intervención de los gremios. En Barranquilla tenemos el GAP, que es el gremio de administradores de propiedad horizontal, dirigido por el doctor Fernando Blanco, el cual mantiene muy buenas relaciones con Control Urbano. Y esto, como te digo, este tema de agremiarnos, de estar siempre unidos en ese tema, ha servido mucho para agilizar este proceso. Sé que Santa Marta, hablando con Mayito, es bastante engorroso, bastante demorado, y pues le he pedido a Mayito, como líder de allá de Santa Marta, que hagan sus derechos de peticiones al Estado y no cansarse hasta que se logre un avance en ese tema. La gobernanza tiene que trabajar como servidores públicos para todos los ciudadanos, y pues mucho más para la propiedad horizontal. Es muy cierto eso de la unión, que la unión hace la fuerza, y pues bueno, que sea este el punto de partida para que esa unión
se empiece a plasmar en la realidad, que empecemos a unirnos a pesar de las diferentes organizaciones que hay, que nos unamos al GENAP, a, a los colegios, a las lonjas, que nos agremien por regiones, para que así podamos estar más unidos y como gremio nos hagamos sentir y que se nos tenga en cuenta. Esto parece que fuera solamente algo aquí a nivel Bogotá, pero tengo entendido que también se presenta en otros municipios, en otras zonas de Colombia. Y aquí el punto de partida para el tema de esta noche, que es la función social de la propiedad horizontal. Yo quiero, Horacio, que por favor usted nos comente qué es la función social que tiene que ejercer un administrador dentro de su copropiedad, dentro del ámbito en el cual se está moviendo. Sí, ese es un tema súper interesante y como tú lo comentabas, parece ser que no se le diera la importancia que merece. De hecho, muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué colocaste ese tema del Congreso Latinoamericano que dice ideas que transforman las comunidades en la transnovación? Precisamente enlazado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al final de mi exposición voy a explicar por qué hay que tocar esa temática. Y parece que no tuviera que ver, pero en la ley 675 es claro en los principios rectores de la ley. Me voy a permitir, para ayudarme un poco, recuerda que yo no soy ponente, yo soy un administrador de propiedad horizontal como todos los demás, tratar de poner una exposición aquí en PowerPoint para ir entrando en materia en este tema tan interesante. Claro, no hay ningún inconveniente. Por favor, proceda usted porque está en su casa. Gracias, gracias. Y fíjate que has dicho una palabra muy importante, estoy en mi casa, y si nosotros los administradores de propiedad horizontal no asimilamos y no entendemos que los gremios, las asociaciones, los colegios, la lonja, hacemos parte de una gran familia, te cuento que estamos en nada. Y tenemos que entenderlo así para poder avanzar en nuestro oficio, que es realmente una profesión y que es un riesgo social. Eso es evidente. Entonces, los buenos administradores que están aquí, que no se han podido conectar, que hacemos parte de esta gran familia, tenemos que desmenuzar la norma, la ley, escudriñarla, mirarla, como cuando uno coge la Biblia que empieza a escudriñar idénticamente, de esa forma poder entender a qué se refiere esta hermosa ley que, entre otras cosas, gracias al Señor y la fuerza de todos nosotros, no pasó esa reforma que no era nada buena. Tenemos una ley que la copian, ¿no? Nuestros colegas panameños, los demás colegas de otros países, nos dicen lo completa que es nuestra ley. Entonces, cuando hablamos de la función social en la PH, que es la función de la propiedad, función social de la propiedad, uno tiene que entender primero qué es el significado de sociedad, porque a veces tenemos esa poco conocimiento o entendimiento de lo que es una sociedad, y partimos de que existe un individuo, cada uno de nosotros somos unos individuos, y al frente hay una sociedad que es el elemento opuesto al individuo. Y lo vemos en la propiedad horizontal. En la unidad privada es el elemento individual, mientras que la unión de toda la edificación, que es la horizontalidad, es lo que podríamos completar o conformar o igualar a lo que es sociedad. Y esta sociedad, que es un ente externo a los sujetos y nos afecta, nos moldea, en cierta forma también nos oprime o a veces nos libera y también nos fortalece o nos impulsa a avanzar. El ser humano por naturaleza es netamente social. Te voy a pedir un favor, Jorge, tú admites a las personas, ¿verdad? Tú lo puedes hacer para yo no estar sí, aquí. señor, tranquilo, preocúpese usted. Perfecto, únicamente por mis vecinos que quieren alimentarnos con entrar sus ahí, entonces, conocimientos. Yo me encargo de lo demás. ahorita miramos quiénes están ahí para que también rompamos ese paradigma de estar con el nombre, hombre, vamos a vernos las caras para conocernos cada día más. Es una fortaleza, entre otras cosas. Sí, señor. Es el resultado, esa sociedad es el resultado de la propia actividad de nosotros los seres humanos, actividad que al compartirnos entre todos genera también un conjunto de normas, de reglas,
¿verdad? De políticas, de compromisos dentro de esa misma sociedad. Esa sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Podemos decir, por ejemplo, que es la sociedad del siglo XX, pero también está el concepto de comunidad que aterriza mucho más a la propiedad horizontal. Es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas que están en el reglamento de propiedad horizontal o que tienen los mismos intereses. Entonces uno dice, no, pero es que en la propiedad horizontal cada uno tiene su interés. No, hay unos intereses comunes. Hay unos intereses comunes que tenemos que entender. Yo cuando escucho a las personas que dicen que este edificio es lo peor que hay de la cuadra, y voy al otro edificio y dicen, es que este es el peor, o sea, para cada quien es el peor edificio de la cuadra. Y yo les digo, pero si están aquí es porque hay algo común, porque en su momento les gustó el diseño, les gustó la ubicación, les gustó la propiedad horizontal, luego ese es el interés que hay que resaltar, ese interés común. Por ejemplo, la comunidad de propietarios. Entonces, a veces el desconocimiento de las normas nos lleva a no entender todo lo que es el vivir en propiedad horizontal. Cuando uno lee la ley 675, Jorge, uno encuentra en el artículo 2 los principios orientadores de la ley. Y el numeral 1 de esos principios dice, función social y ecológica de la propiedad. Y hace un énfasis en que los reglamentos de propiedad horizontal deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad. Y por ende deben ajustarse a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente. ¿Cuál es esa normatividad? Si no escudriñamos, si no tomamos la frase y las averiguamos, no lo podemos entender. Entonces uno tiene que ir a saber cuál es esa normatividad a la cual yo tengo que ajustarme y respetar esa función social y ecológica de la propiedad horizontal. Entonces uno empieza a mirar la Constitución Política de Colombia, la del 91, porque ha sido todo un proceso, y encuentra en el artículo 58 de esa Constitución Política colombiana, dice, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. O sea, ya de la Constitución, eso que nosotros tenemos en la Ley 75, ya existe en la Constitución. Y no solamente en la 91, de la Constitución anterior. La Corte Suprema, en una sentencia, la C-189 del 2006, mira cómo falla y explica el tema. De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal que faculta al titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando, muy importante, a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias. Entonces, no podemos estar en una edificación, en una copropiedad, sin perder ese norte de la función social. Lo privado existe para beneficio de lo social. Tenemos también dentro de esa normatividad que nos habla, está la ley 388 del 97, que es la ley del ordenamiento territorial, que nuestra colega y amiga, la doctora Mera, ella desmenuza lo que es el plan de ordenamiento territorial y lo que es el territorio, porque es que el administrador tiene que entender que la propiedad horizontal está dentro de un territorio y que para ese territorio hay un plan de ordenamiento del mismo. Y a veces encontramos administradores que no saben lo que es el plan de ordenamiento territorial y lo que es la ley del ordenamiento territorial. Y ahí en esa ley encontramos dentro de sus principios, en el artículo 2, dice, el ordenamiento del territorio se fundamenta en unos principios. Dentro de esos principios, el primero está la función social y ecológica de la propiedad. O sea, lo estamos viendo en todas partes, nos lo están mencionando en todas partes y a veces no tenemos ni idea de qué se trata. Una ley más reciente, la ley de vivienda, que es la 2079 del 2021, esa ley dicta disposiciones en materia de vivienda y en el artículo 2, dentro de sus objetivos, dice, la presente ley tiene por objetivos, para el numeral 3, garantizar la utilización del suelo y habitabilidad por parte de sus propietarios ajustada a la función social y ecológica de la propiedad, y que permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios. Entonces, cuando nosotros entramos en una copropiedad, tanto los propietarios como el administrador, con esa representación legal que hablábamos ahorita, que nos da la fuerza para poder incidir en las políticas públicas, para poder exigirle al gobierno
que el andamiaje que rodea la propiedad horizontal, las vías, la iluminación, los parques, todo ese andamiaje que elabora no el constructor, sino el urbanizador, debe cumplir con las normas y tiene que estar a disposición de la calidad de vida de todos los habitantes. Uno, por ejemplo, hace poco estuve acá en uno de los barrios de Barranquilla y veo cómo se han inundado, y uno va a los arroyos que no están canalizados o que están canalizados llenos de basura y todo lo demás, y ve la pobreza de parte del gobierno en atender esa parte pública que tiene que ver mucho con la ecología y con la función social. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la función social y ecológica de la propiedad? Entonces, la propiedad es una función social que implica obligaciones. En la propiedad horizontal, los propietarios de los inmuebles, de las unidades privadas, tienen unas obligaciones. Y esas obligaciones a la vez lo hacen inherente a una función ecológica. Por eso que parece tonto cuando uno habla, y lo voy a reforzar más adelante, del reciclaje, de mantener las zonas verdes, de proteger el ecosistema, del buen trato a los animales de compañía, de evitar los ruidos. Todo ese andamiaje hace parte de lo que tiene que ver con la función social y ecológica de la propiedad. Y el Estado tiene una obligación de proteger y promover esas formas asociativas y solidarias de propiedad. La propiedad horizontal no es una forma solidaria, pero la propiedad horizontal, que es un régimen, ¿verdad?, que regula esas relaciones entre lo privado y lo común, tiene que ver mucho con la función social. Cuando uno empieza a investigar, y hoy que tenemos la tecnología con Google, que ya el conocimiento no es oculto, el conocimiento está abierto, podemos sentar, dedicar parte de nuestro tiempo, entrar, consultar, averiguar. Uno ve que la función social de la propiedad es un concepto que está en el ordenamiento jurídico colombiano, que está en la reforma constitucional de 1936. No revisa esa reforma y ya aparece. La propiedad es una función social que implica también obligaciones y se faculta al Estado para intervenir en este derecho siempre que sea por motivos de equidad. Y en la del 91, como lo dije ahorita, reforzamos ese concepto de función social amarrado ya en la Constitución del 91 con la función ecológica. La función ecológica de la propiedad postula que el propietario es responsable, que el propietario son todos los propietarios de las unidades privadas, y estamos hablando de propiedad horizontal. Fundamentalmente debe respetar el derecho al medio ambiente sano. ¿Y qué logra con eso? Evitando asimismo realizar cualquier actividad que vaya a repercutir, que vaya a afectar, a perturbar dicho derecho fundamental. Y a la vez evitar que se contradigan los objetivos del desarrollo sostenible. Es que mire esas tres palabritas. Objetivos del desarrollo sostenible son los ODS, que hacen parte de la Agenda 2030, cuando la ONU se reunió en el 2015 y se dieron cuenta todo lo que nosotros los seres humanos estamos afectando al ecosistema. Y entonces lanzó una alerta. Si no hacemos esto de aquí al 2030, no vamos a tener tierra donde vivir ni hogares donde permanecer. Es una cosa seria, y no solamente seria a nivel local o a nivel propiedad horizontal, es seria a nivel mundial. Ahorita lo voy a ampliar con más detalles. El propietario debe respetar los derechos de las generaciones futuras. Es algo muy importante en el tema de la función social, es pensar en los que vienen después de nosotros. Yo te comentaba fuera de cámaras, y hablábamos del programa Edificio Ejemplar con la mascota Edifito, y estamos llegando a los niños porque es que ellos son el futuro. Los jóvenes que antes eran el futuro ya son el presente. Ellos son el futuro. Y vaya que son súper inteligentes y súper avanzados. Demuestra, tú lo puedes ver en el programa de La Voz Kids, el potencial de madurez que hay en esos niños, y que uno se queda con la boca abierta, la forma como ellos ven y visualizan el mundo actual y el ecosistema futuro. Entonces, fíjate que es fundamental para el tema de la sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene que amarrar lo social, que es el individuo reunido en comunidades, como el tema de la propiedad horizontal, lo medioambiental, que es la parte ecológica, cuando lo social y lo medioambiental coexisten y funcionan,
eso genera una relación soportable, porque nos hemos alejado del ecosistema. Parece mentira lo que te voy a decir. Mi abuelo me decía cuando estaba joven, vámonos, estábamos en la finca y me decía, vámonos ya, porque a las 2 de la tarde va a llover. O sea, tenían una conexión con el medio ambiente, con el ecosistema, y hoy tú no tienes ni idea de eso. Hoy te ayuda la tecnología, que es la que te dice, va a llover, viene un huracán, etcétera. Pero mientras lo social, que somos la sociedad, nosotros somos lo social, interactuamos en debida forma con lo medioambiental, hay soportabilidad. Y cuando eso le sumamos lo económico, ¿verdad? Que lo económico se está viendo afectado por el alto consumo, el mal consumo de los recursos, las explotaciones inadecuadas de los recursos, pero cuando logramos que eso compagine entre sí, hay viabilidad. Y cuando lo social con lo económico encajan, hay equidad. Y cuando las tres encajan, que es el propósito de la Agenda 2030 y en la cual nosotros, los ciudadanos, los seres humanos y la propiedad horizontal, que son nanociudades, hablamos de sostenibilidad. Entonces, yo he llegado a la conclusión muy personal, respeto las demás opiniones, puedo ser criticado, acepto críticas. He llegado a la conclusión que la ley 675 nos ha direccionado a administrar los bienes comunes. Estamos de acuerdo. Nosotros administramos los bienes comunes, no los bienes privados. Pero realmente la vivencia nuestra nos lleva mucho más allá. Administrar propiedad horizontal es administrar bienestar comunitario. Y ahí es donde el administrador de hoy y del futuro debe enfocarse con esas cualidades blandas, ¿verdad? Esas competencias blandas que son necesarias, como el trabajo en equipo, el liderazgo, que lo debemos tener siempre por delante, y entender que podemos incidir un poco en las políticas de propiedad horizontal en las comunidades, pues aplicando todo este concepto. Cuando uno ve el tema de la ecología y empieza a estudiar la ecología, entendemos que hay especies, entendemos que las especies conforman poblaciones, las poblaciones conforman comunidades, las comunidades hacen parte del ecosistema y el ecosistema es el hábitat donde surgen los nichos ecológicos. O sea, nosotros, Jorge, hacemos parte del ecosistema y lo estamos olvidando. Y nuestra función social, el ser, el individual, dentro de una colectividad llamada propiedad horizontal en beneficio de la sociedad completa. Es triste observar que las juntas de acciones comunales o las juntas de acciones de localidades, las JAL, apartan a la propiedad horizontal cuando la propiedad horizontal hace parte de esa junta, no puede entenderse por independiente, todos hacemos parte de ese barrio. Entonces, esa función ecológica que le he dado más énfasis, si te has dado cuenta un poquito a la social, se materializa en nuestras normas a partir, ha sido como una secuencial, se reflejó en el artículo 669 del Código Civil, que la define como un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Y luego la Constitución del 1936, que establece esa función social, y la del 91, que le suma a la social lo ecológico. Concluyendo, para entrar en el debate, la función social y ecológica, vista de la óptica de la propiedad horizontal, muy personal, mi visión, pues la estoy comentando. La función social habla o se refiere a los derechos de propiedad, que estos deben estar limitados y regulados de tal manera que los dueños, los copropietarios, tengan, además de derechos, responsabilidades con los demás copropietarios en la propiedad horizontal. Ahí está el quid del asunto. Es que lo están entendiendo solamente es que yo tengo derechos, pero están olvidando que tienen responsabilidades. Hace poco, en las charlas que yo les doy a los propietarios cuando los recibo, yo le hago énfasis en las 3 premisas básicas que para mí son fundamentales y para poder vivir en propiedad horizontal. Mi piso es el techo de mi vecino, y parece que fueran tontas. Mi piso es el techo de mi vecino. La segunda es mi vecino es el familiar más cercano. Y la tercera es lo mío es mío, pero lo común es de todo. Entonces le digo, mira, tu apartamento es tu apartamento. Tu equipo de sonido es tu equipo de sonido. Tu animal de compañía es tu animal de compañía. Cuando tú subes el volumen o los decibeles de tu equipo de sonido y yo como administrador te llamo para hacerte un llamado a atención, ¿verdad? Pedagógico, tú me respondes, este es mi apartamento. Y no, estás totalmente de acuerdo. Ese es tu apartamento, ese es tu equipo de sonido.
pero cuando afectas a lo común, afectas a todos. Entonces, es la responsabilidad que debe entender el propietario para con sus vecinos. Y la función ecológica habla de conocer las zonas verdes, conocer los árboles. Yo paso en mi carro por las vías de Barranquilla y puedo observar que la pandemia nos encerró. Tuvimos un verano donde los árboles se despojaron de sus hojas. Ahora tenemos un invierno donde los árboles han vuelto a llenarse de hojas. Se ven hermosos los árboles en mi ciudad, tan el punto que pude observar que habían unos 8 en la avenida Murillo que están secos totalmente, murieron, y le mandé un email a lo que llamamos aquí Barranquilla Verde para decirle que esos son bienes públicos y que si ese árbol ya murió, le compete a los servidores públicos, en este caso Barranquilla Verde, quitarlo y reemplazarlo. Ya la gran mayoría no tienen pajarita. Pajarita es un parásito que se le pega a los árboles, pero hay algunos que tienen. Entonces dice, ¿dónde está el Estado para curar ese árbol? Porque ese árbol es un ser vivo, nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Entonces, no estamos claros en la función ecológica. Dentro de la propiedad horizontal tenemos que estar claros en lo verde. Hay cemento, pero necesitamos lo verde. Necesitamos aprovechar los desechos que generamos y hacer la composta para generar nosotros mismos el abono de esas zonas verdes. Necesitamos reciclar, necesitamos mejorar el medio ambiente. Entonces, fíjate tú que están el manejo de las basuras. Yo no llamo a los cuartos de basura en las copropiedades provisionales que administro, yo les llamo punto limpio. Y me sentí contento en uno que estoy administrando ahora en Soledad, donde el constructor ya le puso el nombre de punto limpio. Porque si hablamos de basura, tendremos siempre basura, pero si hablamos de punto limpio, vamos a mirar más allá. Que hay que separar en la fuente, que hay que ser ecológicos, que el aceite hay que depositarlo en un recipiente y no tirarlo a las cañerías, que tenemos que proteger el medio ambiente, el ahorro de energías. Me decía uno de los jóvenes hace poco, administrador, usted es provisional. Sí, yo soy provisional y termino mi periodo y vendrá un definitivo. ¿Y por qué no se queda? Bueno, eso depende de ustedes. Y si se queda, ¿será que le podemos poner paneles solares a las cubiertas? Eso depende de ustedes. Claro que sí. Si ustedes se integran como gran familia y nosotros vemos eso como comunidad, le colocamos los paneles solares y nos quitamos el yugo de aire que lo tenemos encima con tarifas de 950 pesos el kilovatio, las más costosas de toda Colombia. Y uno no entiende porque hay agua suficiente para las hidroeléctricas, pero así son las cosas. Entonces, los ruidos, la parte de la función ecológica tiene que ver con los ruidos para darle un mejor manejo y disminuir toda clase de riesgos ambientales. El ruido es contaminante. El ruido afecta a la salud, genera estrés. La tala de árboles, el buen manejo de las basuras. Por otro lado, se habla de tener reductores de agua en la posibilidad de energías renovables. Entonces ya uno tiene que como administrador pensar en esa función ecológica, en tener sistemas de riego, no tener una persona regando o una manguera botando agua, sistemas de riego que tú ya los controlas con tu celular porque tienes la tecnología. Las luces se encienden y se apagan con los diferentes sensores que se tienen. O sea, la tecnología nos ha servido mucho para apoyar esta parte de la función ecológica. Ricardo, lo encontré en internet, pero no sé cuál es el apellido, pero decía, lo escribió Ricardo y dice, el concepto de sostenibilidad es devolverle a la tierra lo que ella nos ha dado. Es sostener en el tiempo y crear un mejoramiento continuo. Tomo algo, lo regreso y avanzo. Tomo algo, lo regreso y avanzo. Es sencillo, es sencillo. Y con eso pues entramos a ese tema que parece que no tuviera que ver con la propiedad horizontal, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya he visto en varias conferencias, desde que lo empecé a hablar desde el año pasado, he visto que ya se están dando conferencias y ojalá todos trabajáramos en ese tema, porque no tenemos que ser egoístas, sino abiertos en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros como líderes comunitarios, líderes de la propiedad horizontal, poderle multiplicar y transmitir a nuestros residentes, tenedores y propietarios todo esto que se está viendo a nivel mundial y que necesitamos trabajarle de verdad desde la célula. Yo te comentaba ahorita, Jorge, que el ser humano está conformado de más de 50 billones de células.
más de 50 billones de células. Y la célula demoró 2500 años en entender que para ella poder crecer, porque ella la limita a una membrana, si ya está en su membrana, para ella poder crecer necesitaba unirse con las otras células, y fue donde surgieron los cuerpos. Eso mismo lo llevamos de nuestra genética, lo llevamos a nuestras sociedades. Si nosotros nos empezamos a aliar como debe ser en los diferentes campos de nuestras vidas, empezamos a crecer, a florecer y prosperar. Los objetivos de desarrollo sostenible, y te doy gracias por haberme permitido tocar este punto acá, y ojalá lo podamos multiplicar, se fundamenta en 5 elementos fundamentales, valga la redundancia. El primero, las personas. ¿Hay personas en la propiedad horizontal? Claro que hay personas en la propiedad horizontal, si eso es lo que conforma la propiedad horizontal. No solamente cemento. Lo que le da la vida al cemento, a la edificación, somos nosotros las personas. Ese es uno de los elementos fundamentales, las personas. El otro es el planeta. El planeta es nuestra inmensa casa que tiene recursos que son ilimitados, son limitados, y que tenemos que saber manejar. Y el planeta está sufriendo. Ese calentamiento global que tiene el planeta no es más que compararlo con la fiebre que tiene una persona cuando entra un virus a su organismo. El planeta está siendo invadido, maltratado, y entonces se muestra con esa fiebre que se llama calentamiento global. La prosperidad es otro de los elementos fundamentales del objetivo de desarrollo sostenible de esa Agenda 2030. Todos debemos ser prósperos. Todos tenemos dones y talentos que nos sirven para avanzar y prosperar en la vida. Ese cuento de pobres y ricos tiene que desaparecer. No puede haber esas divisiones, porque el mundo nos fue entregado para ser prósperos. La cuarta es la paz. Y la propiedad horizontal habla de la convivencia sana y pacífica, que lamentablemente no se está dando. Son guerras campales por falta de desconocimiento, por el desconocimiento total, diría yo, de las normas que rigen la propiedad horizontal. No entendemos la función social, que tenemos unos deberes, unos derechos, y también tenemos unos compromisos para con las personas, y dentro de la función ecológica para con el medio ambiente. Y la quinta, lo que se llama en inglés partners, que son alianzas. Las alianzas son importantes. Esta existencia en nuestro país en el tema de propiedad horizontal al que nos estamos refiriendo, de colegios, lonjas, asociaciones, agremiaciones, no es más que alianzas. Personalmente yo me siento muy contento cuando voy a los diferentes congresos, porque hacemos el esfuerzo de guardar una platica, de utilizar la tarjeta de crédito e irnos a un evento para conocer a los demás, para saludar a los demás. Ya los congresos, y estoy seguro que no me lo van a contradecir, ya nos encontramos de una manera diferente. Ya nos saludamos, nos abrazamos, porque ya hemos entendido que somos una gran familia, y que yo hoy estoy en un edificio y mañana un colega puede estar y me viene a reemplazar, y que yo tengo que dejarle en la casa organizada para cuando él venga encuentre una administración bien organizada. Por eso he venido trabajando, Mayito que está aquí, lo estamos haciendo en Puerta Cerrada en Santa Marta, Rafael Vives que está acá, Meili Yajaira, estamos trabajando en el tema de las políticas, procedimientos e instructivos que deben existir en la propiedad horizontal, que nosotros tenemos que tener eso para que el que venga lo encuentre, lo mejore, lo corrija. Y los consejos tienen ese compromiso en esa tremenda función que tienen en el artículo 55. Crear las determinaciones para que la persona jurídica y la administración fluya como debe ser. Y los reglamentos, como dice el numeral 8, más abajito, los reglamentos deberán contener las reglas. Ahorita hablaba con una abogada que redacta reglamento y me decía, ¿qué le hacen falta a los reglamentos? Pues ustedes se han centrado en colocar básicamente los linderos de los apartamentos, copiar de la ley la parte organizacional, pero se han olvidado de esas normas y esos reglamentos, porque ese reglamento para el representante legal es tremenda herramienta. Ahí está la carta de navegación del administrador. Si ese reglamento contempla
un protocolo de asamblea fundamentado en el procedimiento parlamentario. Con seguridad vamos a instruir a nuestros residentes a cómo pedir la palabra, cómo levantar la mano para establecer una moción de orden, una moción de apoyo, controlar los minutos, que la pandemia nos ayudó muchísimo porque ahora organizamos por vía virtual. Las reuniones son un poco más tranquilas, pero tenemos que regresar a esas reuniones presenciales con procedimientos que nos enseñen a que la propiedad horizontal tiene que ver con la política, es política, a que la propiedad horizontal tiene que tener procedimientos, es una empresa. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible, de esos 17 objetivos está el número 4, que es la educación con calidad, el número 6, que es el agua limpia y el saneamiento, el número 7, energías no contaminantes y limpias, el número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el número 9, que por aquí no lo alcanzo a mirar bien, que tiene que ver con las ciudades sostenibles, y los edificios hacen parte de las sociedades sostenibles, el número 10, que es la acción por el clima, la protección del medio ambiente, que tiene que ver mucho con el reciclaje, el número 16, que es la paz, la justicia, las instituciones sólidas, la ética importante en el administrador, para que esa paz se dé desde lo más pequeño, que es la nanociudad, y se extienda hacia las ciudades, y se extienda hacia los departamentos, y se extienda hacia el país. Y el número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Yo invité este año a los colegas de Panamá, al Congreso vienen 14 confirmados colegas, Leyandra de República Dominicana, que es la líder allá en la Asociación de República Dominicana, vienen 11, hasta ahora confirmados 11. Bueno, si les logramos el tema de aéreo, de pronto vienen un poquito más. De Agachet, Chile, en la Asociación de Chile, Luis Vallejo viene con otros 2 compañeros más, no viene toda la comitiva. Tiene un libro por lo que es muy importante, cómo administrar condominios en Chile. De Venezuela, que todavía no tienen asociaciones, pero tienen redes, se están motivando para venir en un 15 vía terrestre. Y de acá de Colombia, las diferentes asociaciones que tenemos acá, la de Villavicencio, ya están armando su viaje para Barranquilla y así para las otras ciudades, porque nos encontramos en todas las ciudades. Las alianzas son fundamentales. Entonces, cuando vemos el objetivo número 4, ¿alguien me levantó la mano? Jorge. Sí, señor. Don César había levantado la mano. ¿Le desea conceder la palabra a usted, Horacio? Claro, estamos aquí en Listo, un diálogo perfecto. interesante. Entonces, Espacios de diálogo son los que requiere la propiedad horizontal, no asambleas, las asambleas están ya escritas. Espacios de diálogo, y cuando trabajamos en espacios de diálogo, te vas a dar cuenta cómo cambian las cosas. entonces, don César, por favor, active su cámara, su micrófono y le escuchamos. Aló. Don César. Bueno. Queda pendiente, César, para el queda final. Pendiente, sí, señor. Exacto. Este tema, este objetivo de la educación con calidad es un objetivo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿verdad? Durante toda la vida para todos los habitantes del mundo. Pero ¿qué es una educación con calidad? Se pregunta uno. Es una educación, es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, hablemos de la propiedad horizontal, respetuosos de lo común, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Esa es una educación con calidad. Y tenemos que aplicarla en la propiedad horizontal. El administrador debe esforzarse por servir a sus copropietarios, a sus residentes, a sus tenedores, transmitir lo que ha aprendido, soltar ese conocimiento y hacerlo fluir para que las cosas funcionen. Eso es educar a la copropiedad, instruir a la copropiedad en temas de propiedad horizontal, porque en los demás temas ya entendemos que están educados, ¿verdad? Cuando se refiere al agua limpia, porque el agua es escasa en muchos países. Hace poquito hay una noticia, no hay agua en España y en Francia con las altas temperaturas que tienen. Nosotros aquí somos millonarios con esta agua que tenemos, con este ecosistema que tenemos.
Y se habla también que la escasez de agua afecta al 40% de la población mundial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la propiedad horizontal? Porque cada uno tiene que poner su granito de arena. Cada uno colocando su granito de arena se forma el Gran Peñón. Entonces, utilizar los recursos hídricos con responsabilidad, ¿sí? Por lo menos tratar de en los boletines internos transmitirle esos tips a los propietarios de que hay que ducharse en menor tiempo, ¿verdad? El baño de la ducha es mejor que el baño de la tina y se aprovecha el agua, se utiliza el agua como debe ser. Informar en las redes sociales y tomar conciencia de estos objetivos de desarrollo sostenible. También colocar o utilizar en los sanitarios ya elementos que son de ahorro de consumo, controlar los riegos. Hay una app que tú la instalas y controlas el riego de las zonas verdes 30 minutos, 15 minutos y haces el uso adecuado de las aguas, aprovechar las aguas lluvias, las aguas de los aires acondicionados en nuestra costa, que se tienen 3 y 4 minisplit en un apartamento, esa agua recogerla, que sirve a la vez para el riego, que sirve inclusive para la limpieza de las áreas comunes. El objetivo número 7 habla de la energía asequible y no contaminante. Ojalá, verdad, pudiéramos en nuestras regiones donde el sol, pues Bogotá a veces no se ve mucho el sol, pero hay días que son soleados, porque no solamente es el sol como tal, sino los rayos que esto emite, los rayos ultravioleta, alimentan los paneles solares y podamos tener y gozar de energías saludables y no contaminantes. Eso lo pide la Agenda 2030. El trabajo decente y el crecimiento económico. Nuestro trabajo debe ser de entrega a los copropietarios, rendir los informes que nos requieren, mantener al día. ¿Por qué mantenemos ocultos a veces los balances? ¿Por qué? Si es nuestro deber informarle a la copropiedad que nuestro trabajo está bien hecho. Debemos cobrar por nuestro trabajo lo que vale. Y ahí es donde entramos los gremios a buscar la manera a futuro de establecer unas tarifas o unos rangos o unos marcos donde nos podamos desempeñar. Porque a veces da tristeza cuando un trabajo vale, por dar un ejemplo, 2 millones de pesos, alguien por allá se ofrece por 500,000 y le hace un daño al edificio enorme porque no tiene conocimiento, porque no es idóneo, y al final le sale mucho más costoso al edificio haber tomado esa decisión. Y en el tema de las ciudades sostenibles, todos los asentamientos humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esa palabra resiliente la aprendimos muchísimo en la época de la pandemia. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos y ajustarnos a las situaciones que se viven. Hoy estás arriba, mañana estás abajo y te vas adaptando. Mira cómo nos adaptamos a una pandemia que ni por ahí se nos ocurría que podía suceder, y vendrán otras pandemias y vendrán otros ataques, como siempre lo hemos tenido. Pero esa fortaleza nuestra que tenemos en nuestro organismo, que activa nuestras defensas, nos ayuda a ser resilientes, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de situaciones. El administrador se enfrenta día a día a situaciones inigualables, no son repetitivas. Y parece mentira, pero eso nos da fortaleza cuando sabemos enfrentar esa situación. La acción por el clima es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es lo que tiene que ver con la arborización. Las zonas verdes son fundamentales en las propiedades horizontales. Entonces vemos que esa función ecológica no es un tabú, es una realidad que tenemos que aplicar y materializar. Y las alianzas para lograr los objetivos. Yo invito de verdad a que nos despojemos de ese ego. A mí me da tristeza el ego que existe en nuestro país y sobre todo en la propiedad horizontal. Y no hemos aprendido, algunos hemos entendido lo que la pandemia nos quiso transmitir. Eliminar el dedo acusador, dejar de echarle la culpa a los demás es algo que tenemos que practicar y revisarnos internamente nosotros antes de culpar a los demás. Es que ese administrador es un desastre, pero no ves los recursos que le estás dando a ese administrador para que administre. O ese propietario fastidioso. No te das cuenta que puede ser una persona que te está dando las alertas para mejorar. Entonces, entrar en esa filosofía, en ese pensamiento, eliminar ese dedo acusador, erradicar de nuestro ser el ego, esa vanidad, que así como se murió el pudiente, se murió el que no tenía. Igualito.
Entonces, con nada venimos al mundo, nada nos llevamos, ¿verdad? Nada nos llevamos. Entonces tenemos que entender que estructuralmente, genéticamente somos iguales, posiblemente somos diferentes en formas de pensar y de actuar, y ahí radica, en esa diversidad, radica el éxito de la comunidad y de la sociedad. Ese es el quid del asunto, y lo que realmente fortalece a una comunidad, a una propia horizontal, es la diversidad que tiene. Eso es fundamental. Creo que en este corto exponer pude dar claridad de lo que es la función social de la propia horizontal, entender que así como tenemos unos beneficios de estar en comunidad, también tenemos unos compromisos, unas obligaciones con lo social. Cuando uno analiza la Constitución, también habla de que aquellas tierras y propiedades que no están siendo usadas se puedan expropiar en un momento determinado. Eso lo dice la Constitución, con fundamento para que puedan ser útiles. En el tema de propiedad horizontal va dirigida la función social a ese entender que el individuo en su unidad privada está relacionado directamente con toda la copropiedad. Una vez lo dije en el término de la verticalidad, que son las unidades privadas, lo privado, lo individual. Si no existiera eso, no existiera lo horizontal, la horizontalidad, que es la colectividad. Un edificio compuesto por muchas unidades privadas no sería edificio si no existieran esas unidades privadas. Y ahí radica la función social. Bueno, yo quedo, la verdad, con la boca abierta porque se está explicando detalladamente una parte de la función social. Queda pendiente, por favor, y me gustaría que usted nos amplíe más el tema, la parte en donde usted está trabajando con los niños y lo que usted nos pueda comentar, obviamente, acerca del proyecto Edifito. Ok, voy a buscar aquí el archivo para darte a entender qué es lo que he pretendido y estoy pretendiendo con el tema del trabajo con los niños. Jesús decía, Jesús hijo de Dios decía, los niños, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos son la sal de la vida. Cuando tú colocas dos niños en una estación del Transmilenio, del Transmetro o del Metro de Medellín, yo creo que no han pasado 3 segundos. No han pasado 3 segundos cuando estos niños ya se están hablando entre sí. ¿Ya? Ellos están charlando entre sí. Estoy buscando aquí el archivo para mostrarte lo que estamos haciendo. Pues mientras tanto, si usted desea, le podemos conceder la palabra a don César Augusto, sí, claro, que está claro. con la mano levantada. Entonces, don César, por favor, active su micrófono y lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir dos cosas. La primera, pues me siento muy complacido de escuchar a Horacio. Ha hecho una presentación extraordinaria. Creo que cada una de las cosas que nos compartió refleja una realidad que vivimos todos los días en la propiedad horizontal en todo el país. Esto no es solamente en el Caribe donde está Horacio, sino que en todo el país estamos viviendo estas problemáticas, porque básicamente son problemáticas. Hay muchas cosas positivas, pero que las superan las negativas, la verdad. Tenemos muchas cosas por corregir, aunque hacemos unas muy buenas. Entonces, muchas gracias, Horacio, por compartirnos ese conocimiento y esa información que tiene. Y yo quisiera, si usted me permite, Horacio y Jorge, como un aporte o como una propuesta, enriquecer un poco el tema de educación, que lo plantea Horacio como uno de los objetivos de desarrollo sostenible y como un tema para poder enseñar y para poder producir aprendizajes en materia de función social y ecológica. Y ese tema tiene que ver con las sociedades y las comunidades, sin duda, en donde en la propiedad horizontal tenemos ese conglomerado de personas, ¿cierto? Allí sucede una cosa en materia social que afecta a la propiedad horizontal todos los días, permanentemente, y es la convivencia.
Y en materia de función social, la convivencia es el tema más sensible que se tiene que tratar de una manera diferente a la forma como hoy se trata. Yo quisiera hacer este paralelo rápidamente para que entendamos mi propuesta y mi teoría. Digamos que este es un contexto para presentarles mi sugerencia. Y es, hoy en día nos basamos en el código 18, en la ley 1801, que es el código de policía, pero al código de policía se le agregó la palabra convivencia, y es código de policía y convivencia. En mi opinión, esas dos palabras chocan. Policía y convivencia, hay un choque, ¿cierto? Cuando uno habla de policía, inmediatamente se transporta a unas situaciones en donde hay ofensas, donde hay agresividad, donde hay violencia, donde hay una cantidad de elementos que no son convivencia precisamente. Y la convivencia es otra cosa completamente diferente. Entonces, con base en ese contexto, nos vamos a la convivencia en la propiedad horizontal, y en la propiedad horizontal la convivencia se maneja con lo que está escrito en los manuales de convivencia. ¿Y qué hay en los manuales de convivencia? Más de lo que hay en el código de policía: multas, sanciones, llamados de atención, comparendos, medidas disciplinarias, castigos, castigo social. Igual que lo que dice el código de policía, pero puesto en el manual de convivencia, y agregado a eso se le dice, y lo que diga el código de policía. Entonces esto en materia de función social y ecológica pues tiene mucho que ver, y la propuesta mía tiene que ver, Horacio y Jorge y los que están escuchando, con algo que también mencionó Horacio, y son las habilidades blandas. Nosotros tenemos que cambiar el contenido del manual de convivencia. Todo esto que hay de medidas y del código de policía y de multas y sanciones, eso tiene que existir, eso está bien, pero hay que manejarlo en el reglamento de propiedad horizontal, por allá en un capítulo especial que se llame así, que se llame medidas disciplinarias, normas de conducta o cultura cívica y ciudadana, ¿cierto? Pero convivencia, no. En la convivencia tienen que haber elementos que están confluyendo en lo que llamamos habilidades blandas. Esos elementos son muchos, pero mencionemos unos: amor, asertividad, empatía, solidaridad, cordialidad, esperanza, comprensión, solidaridad. Muchísimos elementos. ¿En dónde aparecen en un manual de convivencia esos términos? En ninguno. ¿En dónde están en el código de policía? En ninguno. Yo hice un conteo de palabras en el código de policía buscando la palabra amor. La palabra amor no existe en el código de policía. Entonces, esto me lleva a plantear que el manual de convivencia tiene otra connotación. En la ley 675 no existe el manual de convivencia. Sin embargo, todos en las propiedades horizontales queremos tener un manual de convivencia. Muchas veces, antes de tener un reglamento de propiedad horizontal, queremos tener un manual de convivencia, sin que la ley 675 nos lo esté exigiendo. Nos hemos preocupado por eso, pero porque allí están, vuelvo y lo repito, perdónenme la insistencia, allí está el castigo, está la medida disciplinaria, está el castigo social, está la multa, está la sanción, está el comparendo, todo eso que hace que exista, que haga aparecer algo que también mencionó Horacio, y por eso me parece tan nutritivo todo lo que Horacio ha dicho, y es el ego. Entonces aparece el ego, y entonces allí es, oiga, es que este incumplió porque sacó la mascota y no recogió las heces, entonces vamos a castigarlo. Y ahí mi ego se aumenta cuando yo propongo que se castigue a alguien, y me siento más importante, y me siento... Esas cosas no deben pasar, eso no debe existir. Entonces paso finalmente a decir cuál es la teoría. Mi teoría es que tenemos que pasar a las habilidades blandas, y las habilidades blandas se están recogiendo en un concepto que hoy es un concepto académico, es un concepto de formación académica en las grandes universidades, y ya está instalado en muchas instituciones y muchas organizaciones del mundo, y se llama la gerencia de la felicidad. Tenemos que pasar de los conceptos de convivencia a los conceptos de la gerencia de la felicidad. Tenemos que hablar de la gerencia de la felicidad en lugar de hablar del manual de convivencia en la propiedad horizontal. Hoy por hoy, yo he estado compartiendo con algunas personas en estos grupos un producto que tengo que se llama el libro de la felicidad. Y el libro de la felicidad es una propuesta
para sustituir el manual de convivencia y que el manual de convivencia lo convirtamos en un capítulo en el reglamento de propiedad horizontal que se llame medidas disciplinarias o cultura ciudadana o cultura cívica, algo así. Pero que pasemos a hablar de la felicidad en la propiedad horizontal. Ese concepto quisiera, Horacio, Jorge, que me lo permitieran compartir con un poco más de desarrollo en otro momento, ojalá con personas para hacer tertulia como Horacio y como Jorge y con muchas otras personas, porque creo que aquí hay un tema muy importante que no se menciona en la propiedad horizontal hoy en día, sino desde el punto de vista negativo. Para mí el punto de vista negativo es todo esto que tiene que ver con castigo, con sanciones, con multas, con castigo social, con señalamientos, etc. Pero no se toca en ninguna parte los conceptos como el amor, como el afecto, como la empatía, la asertividad, la tolerancia. Todos estos elementos no se tocan. Y allí nos aparece algo que tiene que, con esto termino, nos aparece algo y es que hace parte de todo ese proceso de educación que debemos tener no solamente los que administramos y los que somos propietarios, sino también los que asumen un rol con doble connotación, que son los consejeros. Los consejeros tienen el doble rol de ser propietarios y de ser consejeros, pero como consejeros tienen que tener unas habilidades blandas que tienen que partir de la práctica de esos elementos para poder transmitir como consejeros a toda la comunidad que les ha dado la confianza de que sean sus consejeros ese tipo de conceptos, ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos. No me alargo más, les agradezco, pero ese era mi aporte y ojalá que esto pueda enriquecer un poco más todo lo valioso que Horacio nos ha compartido. Muchas gracias. Excelente aporte, César. De hecho, aquí creo que está Yasmín Pérez en Cartagena, que tiene este concepto junto con Gina, recuérdame el apellido de Gina, Gina Cardoso. Lo vimos en el Congreso Latinoamericano, donde ponen ese concepto de la felicidad. Me gustaría, César, ojalá estuvieras en el Congreso y allá poder crear un espacio, porque ese es el Congreso de todos nosotros, y tratar este tema que es muy importante. Fíjate que basado en eso, nosotros vivimos siempre los círculos de violencia. Y en propiedad horizontal, un círculo de violencia, por ejemplo, es cuando llega el administrador y se encuentra con un presidente del consejo no reunido en cuerpo colegiado, sino como un propietario, e insulta al administrador y este se recarga con toda esa negatividad, llega a su casa y transmite esa negatividad. Si no sabe manejarla, si no sabe manejar el estrés, lleva esa negatividad a su cónyuge y esta a su vez a su hijo y esta a su vez a su muchacha doméstica si existe y esta a su vez al perro, y el perro sale y muerde al vecino y el vecino va donde el boticario y lanza toda esa amargura porque el perro lo mordió, y el boticario llega a la casa y su madre lo recibe con la comida y le dice: esta comida está fría, fea, y entonces la madre le dice: tranquilo, hijo, mañana te preparo una mejor. Entonces la palabra que tú dijiste ahorita, frenó ese círculo con el amor, y es lo que está faltando. Eso es lo que está faltando en todas estas copropiedades, en todas estas sociedades y comunidades. La comunidad, administrar no solamente los bienes comunes. La ley no nos da funciones para entrar en el tema de convivencia, pero la realidad sí. La realidad nos enfrenta al tema convivencial. Y por eso tenemos que estar preparados en estas habilidades blandas, en ese amor que tenemos que transmitir y en ese control a la vez de recibir la negatividad, porque la vamos a recibir. Pero todo circula en el concepto del amor. ¿Cómo estoy yo aportando? Y era la pregunta que me hacía Jorge ahorita, mi granito de arena, llegar de una forma lúdica, agradable a los propietarios que desconocen. La realidad es que desconocen. Lo que yo estoy viviendo acá, el 99%, y no me equivoco, desconocen las normas de propiedad horizontal, primera vez que van a vivir en un edificio. Entonces, si no hay un administrador estructurado que tenga el conocimiento y se los pueda transmitir, va a ser con seguridad un caos. Jorge, voy a compartirte algo del ejercicio que estamos haciendo para poder explicar de qué se trata. Y creo que algunos de ustedes que manejan estas comunidades lo deben estar haciendo, y seguro que lo están haciendo. Nosotros estamos armando un libro de la gran familia en esta copropiedad, y lo vamos a hacer con las otras copropiedades que vienen. E invito a los administradores que me escuchan a armar ese libro, no el libro de propietarios, el libro de la gran familia. En este conjunto
para darte el dato de julio, porque comenzamos en junio, pero efectivamente en julio, ahora en agosto continuamos hasta más o menos diciembre, que es donde se completa el 51% y donde el administrador provisional ya por ley termina su trabajo y la asamblea pues decide quién continúa. Entonces, estamos haciendo esto. Cada familia que está llegando la estamos instruyendo en el tema de propiedad horizontal, nos estamos tomando ese tiempo para instruirlo y luego pues ya el ingeniero le entrega su vivienda. Y nos gusta la cara de alegría con la que salen de la charla y luego le tomamos la foto con nuestra mascota Eddie. Él se llama Eddie y se apellida Fito, con el cual vamos a llegar a los niños, porque vamos a llegar a espacios donde los niños los vamos a instruir y enseñar a vivir en propiedad horizontal, porque es que ellos no van a tener otra opción, César y Jorge y los colegas que me están escuchando. Ellos van a vivir obligatoriamente en propiedad horizontal y nosotros tenemos que prepararle ese camino para que sea un camino, un mundo diferente. Entonces, fíjate, estos fueron los primeros 66 nuevos propietarios de estos 720 apartamentos. Ya vamos por 104 y vamos subiendo. Todos los días se entregan 12, 14 unidades privadas y nos dedicamos a esos 12 y 14 unidades privadas, a esas familias, a instruirles, a conocerlos. ¿Por qué? Porque yo aplico las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Me gustaron muchísimo y las estoy aplicando. Yo los voy a transformar a ellos como administrador, los voy a instruir en vivir en propiedad horizontal, les voy a enseñar por qué no colocar la ropa en el balcón, por qué el ruido no debe hacerse, por qué deben conocerse como comunidad, donde ese vecino es mi familiar más cercano. Yo les digo a ellos, lo primero para que esto funcione es que yo tengo que conocerlos a ustedes. Por eso el censo de propietarios, por eso el libro de propietarios. Yo necesito conocerlos, mi equipo de trabajo necesita conocerlos a cada uno de ustedes y sus integrantes. Aquí no están todos los integrantes, ¿verdad? Porque no vino su cónyuge, no vino su hijo. Posteriormente, cuando ya usted se radique en su apartamento, lo vamos a visitar y vamos a censar su unidad privada y le colocaremos un sellito de censado y lo haremos que nos firme un compromiso de manejo de sus datos, porque eso nos los exige la 1581. Por ahí ya la DIAN nos está metiendo en el RUP, más compromiso para nosotros los administradores. Pero bueno, y conocerlos no solamente es tomar los datos y saber quién es Pedro, quién es Juan, sino necesitamos quererlos. Si nosotros no los amamos, las cosas no van a funcionar. Lo decía César, esa palabra amor no aparece por ningún lado y somos nosotros los llamados a hacer que esa palabra amor se materialice. Querer a nuestros copropietarios, preocuparnos por ellos, servirles, es nuestra labor principal en la propiedad horizontal. Entonces, yo con mi esposa Jacqueline y con mi equipo de trabajo nos estamos dando a la pela este trabajo, venimos hace rato. Decidimos llegar a la parte provisional porque es ahí donde arranca todo, para poderle dejar las bases al que viene y ojalá el que viene continúe eso, porque el compromiso tiene que ser de todos. La función social es un compromiso hacia el futuro. Eso lo estamos haciendo, Jorge. Vamos a llevar este modelo al Congreso Latinoamericano. Vamos a llevar las voces de ellos, porque no van a ser las voces nuestras. Ellos nos van a evaluar y dirán si estuvo bien o estuvo mal. Y sin pena los pondremos a decir lo que tengan que decir. Estuvo bien, perfecto. Estuvo mal, hay que corregir. Porque el cometer errores nos lleva a mejorar. Se cae uno y se levanta. Pero invito a todos a que trabajemos en función de esto. Yo he tomado el liderazgo del Gremio Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal. El mes pasado escribieron 22 personas, solamente pasaron 4. El antepasado fueron 18, pasaron 5. Porque me estoy dando el trabajo de revisar bien sus hojas de vida, de sus documentos, de que sean administradores de verdad, buenos administradores, porque tenemos que marcar la diferencia. Esto no es acabar con las asociaciones ni con los colegios, no. Es tener un sello adicional al que tenemos por localidad. Tenemos acá en Barranquilla el sello del GAP, del gremio, pero es tener un sello a nivel nacional que nos identifique con Latinoamérica, porque César mañana, Rafael, Julio, Milena puede estar en otro país a radicarse y que allá hayan asociaciones que lo reciban con el mismo afecto y el mismo respaldo que lo estamos haciendo acá. Tenemos que unirnos, inevitablemente tenemos que unirnos para florecer y prosperar y para hacer de nuestro oficio lo que realmente es una profesión. Don César, nuevamente le agradezco, active el micrófono y lo vamos a escuchar muy brevemente, por favor.
Sí, muchas gracias. Sí, muy brevemente. Cada intervención de Horacio tiene una riqueza extraordinaria. Me parece que lo de Edifito es una gran cosa, es algo que tiene que hacerse y enmarca en otra propuesta que miraremos en algún momento, y es que al interior de la propiedad horizontal los administradores tienen que tener unas capacidades y unas competencias importantes, además de las habilidades blandas. Ya tienen algunas habilidades duras, pero son estas. No existe en los administradores de propiedad horizontal, salvo algunas excepciones muy pocas, los conceptos de innovación, creatividad y disrupción. Edifito es un ejemplo de innovación y de creatividad y de disrupción. Es una cosa arriesgada, es una cosa de voy a hacerlo, voy a hacer un laboratorio, voy a hacer un piloto, voy a hacer un ensayo y error, voy a hacer una prueba. Entonces, aquí el punto que quiero comentar es el que en algún momento tenemos que hablar de innovación, creatividad y disrupción en las competencias de los administradores. Y el segundo, y con esto termino rápidamente, Jorge, es el tema último que Horacio nos acaba de mencionar acerca de que ha tomado la batuta para la congregación de los administradores. Hay un concepto que no ha dejado evolucionar a la propiedad horizontal a través de los últimos 21 años por la ley 675, y es el facilismo con que se ha considerado que se administra la propiedad horizontal. Y ese facilismo ha llevado a que un administrador se sienta el superdotado y el superhombre para administrar media docena de propiedades. Y eso no es así. La administración colectiva, la administración múltiple, elimina una cantidad de cosas que están inmersas en una verdadera administración que tiene que estar acompañada de gerencia y de gestión. Y es, por ejemplo, temas como la identidad, el sentido de pertenencia, el compromiso, la marca, la imagen, la presentación, la consolidación. Esos temas se manejan siempre y cuando haya administración, gerencia y gestión. Pero los administradores, cuando manejan seis propiedades, pues no tienen identidad con ninguna. A las 8 de la mañana van a una y se ponen la cachucha de las 8. A las 10 van a otra y se ponen la cachucha de las 10. Y a las 3 van a otra y no se acuerdan cuál es la cachucha que tienen que poner. Entonces, esto en el tema de la congregación de administradores y ese filtro que está haciendo Horacio, me parece muy importante desde ese punto de vista, ¿cierto? Esto me lleva también a decir algo con respecto a las empresas administradoras, porque las empresas administradoras colocan a los llamados administradores delegados. Eso es una figura que hay que revisarla también, porque allí el concepto de administración con administraciones delegados y con representantes legales delegados, ese es otro tema que tiene mucho fondo y hay que revisarlo en otro momento. No me extiendo más, quisiera decir un poquito más, pero no, yo entiendo que los tiempos. Muchas gracias, Jorge, y Horacio, muchas gracias nuevamente. Bueno, muy interesante haber escuchado a César Augusto. Tiene bastante tema y está muy fundamentado en lo que nos estaba diciendo. Definitivamente la experiencia, creo yo, que es la que hace el maestro. Horacio, en el momento usted, ¿cuántas copropiedades está administrando? Bueno, fíjese, yo tengo un proyecto de administración provisional. Sí. Estoy nuevamente con la constructora ACF, del cual me siento contento que el constructor haya escuchado mis recomendaciones, porque son mis recomendaciones. Por ejemplo, ver ya los edificios de estos edificios de construcciones monolíticas, tener ya en la estructura el huequito para que salga el ducto del aire acondicionado, el tubito para que el agua baje hacia un filtro que la recoja. El tener en este conjunto el patio de mascotas para que las personas entiendan que esos animales de compañía tienen su espacio, que haya el dispensador de las bolsas y todo y recojan las excretas como debe ser. Yo trabajo con esta constructora nuevamente. Hay un proyecto que es el que estamos llevando, que calculamos a noviembre ya debe estar totalmente entregado. Y ahí vienen 2 proyectos más que están juntos. Este es de 720. Estamos dedicados a ese proyecto. Yo no me dedico ni a 4 ni a 5, porque entonces no los amo, no los quiero. Y yo tengo que conocerlos a todos. Y uno aprenderse la cara de 720 propietarios y en promedio 4 familiares,
tiene que dedicarse. Doy el ejemplo en ese tema. Cuando comencé a administrar, por cierto, que era definitivo, el logo mío tenía 5 colores, porque yo decía, no puedo administrar más de 5 copropiedades de 30 o de 40 apartamentos cada una, porque no voy a servir, no va a ser eficiente. Entonces, la invitación es a tener el número de copropiedades donde uno les pueda atender y servir. Ahorita decía César el tema de delegado. Yo aquí en la ciudad digo que para mí no existe el delegado. O sea, la norma no habla del delegado. La norma habla tranquilamente y dice, la asamblea, o cuando fuera el caso el consejo, nombrará al administrador y su suplente. Ese sí existe y ese se registra en la representación legal. Esa persona que lo va a reemplazar a uno en la ausencia. El suplente sí existe. Los delegados existen para el tema de la conformación de los consejos. Lo explicaba el doctor Ramiro Serrano, que los delegados se escogen para que haya representantes de las diferentes torres. Cuando hablamos de conjuntos como estos de 36, de 40 torres, se nombran delegados por torres. Terminado este proyecto, entramos a 2 proyectos más. Terminado esos 2 proyectos, según la escala de cronograma, entraríamos a otro proyecto más y estaríamos el otro año con 2 proyectos más, terminando uno, entrando al otro. Te cuento que se ha implementado un sistema con el constructor. Ellos tienen su programa social también, que se llama Comunidad 1A, el cual me parece que es fabuloso y encajamos muy bien. De hecho, hace poquito estuve en una charla, creo que Harlan está por aquí. Harlan estuvo ocupado y no pudo estar en la charla, instruyéndolos a ellos de cómo recibir los bienes comunes. Porque el constructor se está preocupando porque haya formación en ellos para que aprendan, conozcan las normas, reclamen lo justo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que se está haciendo acá en mi ciudad. Y sí, coincido con César, tener muchas copropiedades, habría que tener un andamiaje bien estructurado para poder estar pendiente de todo. Pero en el propósito nuestro de conocer y amar a la gente, trabajamos así, unidad por unidad. Y tenemos otros servicios como acompañamiento en el recibo de los bienes comunes, acompañamiento al constructor para que prepare los bienes comunes, el tema de formación con el Puerta Cerrada, que le dedicamos a un día al mes aquí en Barranquilla y un día al mes en Santa Marta, y el tema del simposio y del congreso, que este sí nos quita bastante tiempo. Simposio y congreso. ¿De dónde nacieron las ideas de generar esas 2 actividades? Sí, bueno, mira, es una historia interesante. A mí yo te digo, el conocimiento está en la mano. Entonces un día me puse a averiguar si existía un congreso en Latinoamérica y me encontré que nuestros amigos y colegas los argentinos que nos acompañan siempre en los eventos, este año creo que les va a ser un poco difícil. La economía argentina está bastante apretada. Ellos en el año 2011 hicieron el Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal. La ULAI hizo ese congreso y luego lo hicieron en el 2013, si mal no estoy, y luego desapareció, o sea, no lo volví a ver. Y entonces yo dije, oye, qué chévere, qué bueno que existe en Latinoamérica gente que también administra lo que hacemos nosotros aquí en Colombia, también lo hacen en otros países, qué bueno sería reunirlos. Y surge la idea de hacer el Congreso Latinoamericano Región Caribe. Porque tú sabes que tenemos eventos en Colombia muy respetables y muy fortalecidos, como el de nuestro amigo Carlos Fonseca de San Clemente, que vamos a estar allá en su encuentro de administradores. Es un evento magno de 1000 personas, yo creo que este año será mucho más. Sin no rayar en eso y poder también brindar a nuestra región Caribe la oportunidad de tener a todos estos profesionales expertos en propiedad horizontal, el doctor Jorge León, el doctor Andrés Martínez, el doctor Ramiro Serrano, la doctora Diana Carolina, el doctor Martínez Gustavo, el doctor Leonardo Patiño. Es decir, a veces nos queda muy difícil a nosotros los administradores de la región Caribe, que nuestros ingresos son un poco menores que los colegas del interior del país, ir hasta allá, porque son bastante gastos, qué bueno traerlos acá. Entonces surge la idea de crear eso, pero queríamos hacer una prueba de cómo nos iría en hacer un evento de ese tamaño. Y entonces surge acá con el equipo de trabajo, con Luz Dari Cárcamo, con Torcoroma Ropero, mi esposa Jacqueline, con Erika Ochoa, Elizabeth del Gordo, decir, bueno, hagamos algo primero pequeño, hagamos una abreboca, y surge la idea de hacer el simposio
que fue espectacular, entre otras cosas, porque se hizo para 80 personas y llegaron 150 y pico, 159. Nos tocó cambiar el escenario, eso fue muy bonito, y bueno, de ahí entonces nos dimos cuenta de que sí podíamos integrar a la región Caribe con nuestros amigos de otros países y del interior del país. De hecho, vienen personas de todos los países y de todas las ciudades. Mi amigo José Mosquera del Huila, que se trae sus achiras acá, no se pierde uno. Entonces, fíjate a dónde hemos llegado, a conocernos y a querernos como familia que somos. Yo estoy muy contento con eso. Y no descansaré hasta mi último día de seguir tratando de mandar ese mensaje a los colegas. Nuestra labor es súper importante, nuestra labor es súper profesional. Si nosotros la aprovecháramos como debe ser, podríamos incidir en las políticas de gobierno directamente. Es más, podríamos hasta jalarle las orejas a los alcaldes cuando hagan las cosas mal hechas. No, pero ya lo estoy haciendo yo al molestarle la vida a algunos alcaldes, precisamente por no permitir que las cosas se hagan bien. Así es. Un grandísimo pero es la velocidad con que expiden las representaciones legales, de lo cual estábamos hablando al comienzo. Bueno, y para hablar de otro tema que es como muy delicado y también confidencial, cuénteme por favor, Horacio, la parte económica. La parte económica compensa todo ese esfuerzo que usted está haciendo con la parte como retributiva de esos honorarios. Bueno, yo no soy amigo del dinero, te cuento. O sea, ese es un defecto que tengo yo. Me dice, yo no soy amigo del dinero. Yo soy amigo de las relaciones. De hecho, fíjate que nuestro abrazo es de corazón a corazón. Eso tiene su significado. Transmitir los latidos de mi corazón a tu corazón es para mostrarte la sinceridad con la que te estoy tratando. Los primeros 5 congresos que nosotros hicimos, que fue hasta el del año pasado, porque de la pandemia no se pudo hacer, nosotros logramos gracias al apoyo de esos valorizadores. Yo no llamo ni proveedores ni contratistas, yo los llamo valorizadores, porque del excelente servicio que ellos ofrezcan a la propiedad horizontal, del excelente producto, se va a valorizar la propiedad horizontal. Gracias a ese apoyo de su parte económica, de su presencia, esos congresos, en el primero nosotros tuvimos un déficit, en el segundo tuvimos punto de equilibrio, en el tercero tuvimos punto de equilibrio, en el cuarto hubo un excedente interesante, en el quinto, pues por la pandemia no tuvimos excedente, pero sí logramos cubrir los costos, que es lo importante, ¿verdad? Claro que los costos llevan los beneficios del equipo organizador. Yo, dentro de la tarifa que yo cobro por administrar un conjunto, digamos, de esto de 720 apartamentos, que es una tarifa que considero súper económica, con el servicio contable, porque el contador tiene que estar aparte, uno no tiene que meterse en las cosas que no le competen. Por eso digo que el contador debe estar a la derecha y el abogado a la izquierda. Nosotros cobramos una tasa de 8 millones de pesos masiva. Es la tasa promedio para este tipo de conjuntos. Con eso, al asistente operativo, porque no tenemos delegado, sino asistente operativo, se le da un ingreso que le beneficie y que se sienta bien pago. Entonces, tenemos esos ingresos, realmente no son ingresos para irnos a Dubái, pero vamos a México, pero vamos de una otra manera, vamos a Panamá. Nos ayudan mucho allá. Por ejemplo, nuestra querida amiga y colega Mara, este año nos ofreció a todo el equipo un penthouse y ahí estuvimos todos, compartimos allá los que fuimos a acompañarla. Gastamos los pasajes, claro está, y la alimentación. Pero lo gratificante de esto, Jorge, no es el dinero. La verdad es que no es el dinero. Es las relaciones. Es las relaciones y podernos interactuar. Yo aspiro que el congreso del otro año, te cuento un sueño que tengo, que se lo comenté a Luz Dari allá en Bogotá, y se lo he comentado a varios. Aspiro que el otro año cada administrador, Rafael Vives que está aquí, por ejemplo, Yajaira que está aquí, que la estoy viendo ahí, a quien más veo por ahí, bueno, no alcanzo a mirar a los demás. Cada uno de nosotros, por ejemplo, yo pueda recibir en mi humilde vivienda a 2 administradores,
que no se vayan para un hotel, sino que se vengan para acá, para mi casa, y conozcan cómo vivimos nosotros y cómo es la gotera que tenemos debajo del techo, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros, y posteriormente irnos hasta allá. Marta Elena en Bogotá me dice, vente para acá, para mi casa. Bueno, nosotros fuimos al de propio y nos regresamos enseguida porque tenía que estar aquí al día siguiente. Pero fíjate que Martica, que es la abuelita de la propiedad horizontal, divina Martica, sí, nos ofreció su casa para estar allá. El doctor Bermúdez también nos ofreció su vivienda, que hemos estado visitándolo. Jorge León también construyó y tiene una vivienda aparte también abajo. O sea, eso es lo que estamos buscando. Y si logramos eso, el dinero no va a ser importante. El dinero no es importante. El dinero es un mal necesario. Sí. Nos hace falta para comprar lo que nosotros necesitamos, la parte material, pero la parte emocional, la parte espiritual es la que tiene que estar predominando en todos y cada uno de nosotros. Horacio Torres, yo quería conversar con usted mostrando esa otra faceta que en cumplimiento de la ley 675, en su inicio, habla de la función social, habla de todo lo que hace referencia al respeto de la dignidad humana, a la libre iniciativa empresarial, a la convivencia pacífica y a la solidaridad social. Estoy mencionando las definiciones que están en el título 1 de la ley 675. Y todo está enmarcado dentro de la función social, pero no se queda ahí únicamente, también habla de la ecológica, de la copropiedad. Y me encanta mucho lo que usted estaba conversando anteriormente acerca del respeto que nosotros debemos tener para con el medio ambiente. Y mire usted que si nosotros respetamos el medio ambiente, nos vamos a respetar a nosotros mismos. Sí. Porque estamos respetando ese entorno que nos da vida, que nos permite, mediante un sacrificio que hace la naturaleza, nos permite a nosotros vivir. Sí. ¿Cómo cree usted que un buen administrador puede ejercer esa parte del respeto, del cuidado del medio ambiente, aparte obviamente de lo que ya se ha dicho? Mira, yo pienso y estoy seguro, convencido, el buen administrador es un polímata. O sea, polímata es que tiene conocimiento de muchas cosas, de muchas materias, no es especialista, pero nos toca como administradores tener conocimiento de todo, de plomería, de electricidad, tener idea de una motobomba, del tema verde, de los jardines. Entonces, yo considero que el administrador que se preocupa por formarse, ¿verdad? Por capacitarse, ya ha dado el primer paso para obtener respeto de la comunidad. El administrador formado habla con propiedad, desmiente, desniega, aprueba lo que un copropietario dice, pero con argumento porque ya está formado. Y deja hablar a la persona porque todos tenemos derecho a ser escuchados y se puede debatir o aprobar lo que esa persona hizo. Cuando ese copropietario observa a ese administrador que tiene conocimiento, surge el respeto. Las relaciones entre los seres humanos tienen que ser relaciones fundamentadas en el respeto. El respeto es uno de los valores fundamentales en todo este proceso. Por eso el guarda tiene que tratar a las personas como caballero, doctor, señor, señorita, joven, niña. No, mi amor, no funciona así. Entonces arrancamos de una formación que nos da sabiduría, nos da conocimiento y nos infundimos respeto y autoridad. Con esas bases y ese fundamento y esas habilidades blandas de trabajo en equipo, ¿verdad? De innovación, de creatividad. Yo cuando tenga la oportunidad, de hecho, me decía Luis Ochoa, que si podíamos en el Congreso organizar una ruta por los conjuntos que estamos administrando y poder ver qué se ha avanzado y poder también escuchar las críticas, porque uno tiene que estar abierto a las críticas y poder ver cómo ya hemos pasado del informe de 30 y 40 páginas a un infograma, porque nuestros clientes actuales, la gran mayoría son jóvenes, son millennials, son centennials, con estos respaldos que está dando el gobierno con los subsidios
jóvenes de 20, 25 años ya están adquiriendo vivienda de 19 años. Entonces ellos tienen una forma de vida diferente, un actuar diferente, y uno tiene que acoplarse. A ellos no les gusta leer tanto papel. Ellos tienen todo en el celular, y el celular, una sola hojita, informa todo. Entonces ser creativos, ser innovadores, ser resilientes también. Con eso empezamos a aportar. Salirnos del esquema de la ley 675 en que solo tenemos que administrar los bienes comunes. Tenemos que salir de ese esquema. Nosotros administramos bienestar comunitario, o como dice César, nosotros administramos felicidad en esas personas. Si empezamos a transformarnos y cambiarnos de esa manera, yo con toda seguridad estoy seguro que vamos a trascender y vamos a alcanzar mucho más rápido el nivel de profesionalismo que realmente merecen. Ahí radica todo. Eso es muy cierto, Horacio, y por lo que yo me he dado cuenta, usted tiene una particularidad que me encanta, que me fascina. Usted no es uno de esos administradores de escritorio, que los hay bastantes, que se quedan sentados en su escritorio, en su oficina, esperando que les llegue el problema, la PQR del día. Usted ya ha trascendido fronteras de sus copropiedades y se preocupa por el qué hacer adicional, por ese valor agregado, pero no agregado económico, sino agregado de bienestar para la comunidad en la que usted está administrando. Esos agregados son los que se deberían dar por parte de todos y cada uno de ustedes, señores administradores. Esa es la clase de agregados, señores consejeros, que nosotros debemos exigirle a nuestro administrador. No tenemos que exigirle el certificado de nacimiento para verificar si efectivamente son los hijos de Adán y de Eva, sino exigirles que nos indiquen claramente cuáles son los conocimientos y que adicionalmente a las funciones que ya están claras en la ley 675 y que están muchas veces redundantes en el contrato que se suscribe, ¿qué más nos ofrecen en beneficio para nuestras comunidades? ¿Será que, por ejemplo, esa luminaria que está fundida, que está fuera de servicio y que queda justo a la entrada de la portería, pero está en vía pública, me compete a mí? Hay muchos administradores que dicen, no, eso ya es de puertas para afuera y yo no tengo nada que ver. Eso ya es responsabilidad del Estado, eso no es mi competencia, yo no tengo tiempo para eso. ¿Será que si el grado de inseguridad que se vive en las calles circundantes a la copropiedad en donde yo estoy es alto, será que me compete a mí como administrador? ¿O será que me tengo que quedar ahí quietico y digo que no, que eso no es responsabilidad mía, que eso es cuestión de las autoridades y me quedo quieto? ¿Qué hacemos ante esa clase de administradores, Horacio? ¿Los capacitamos, les insinuamos, les sugerimos que tienen que trascender esas fronteras? Bueno, en ese tema yo me aferro mucho en las palabras de Einstein, que fue un físico muy reconocido en todo el mundo, y que gracias a él pues se han avanzado los estudios de física hasta el punto ya tenemos un telescopio que mira la inmensidad del universo. Cuando uno ve esa inmensidad del universo uno se asusta y dice no somos nada, un granito de arena. Y él decía que el ejemplo no es la principal forma de incidir en los seres humanos. Jorge, es la única. Se le fue el audio ahora. Es la única. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar el buen ejemplo, las cosas cambian. Mira, yo lo he probado y le puedes preguntar a mi esposa Jacqueline, vamos en el carro y dice, el semáforo está en rojo. Me detengo en el semáforo. Y hay un 99% de las veces que el que viene también se detiene. Y una vez le dije, me voy a pasar el semáforo en rojo porque no había nada no había de esos peatonales, no venía nadie. Y efectivamente, el que venía al lado se pasó el semáforo. Entonces, tenemos que trabajar mucho en el ejemplo. Los sistemas de aprendizaje de nosotros, los seres humanos, está el de ensayo y error. Es un sistema de aprendizaje costoso. O sea, yo ensayo, me equivoco, aprendo y adquiero experiencia.
Tenemos que ir a ver ese sistema de aprendizaje que es el ejemplo. Ver el ejemplo en los demás, con toda seguridad, llegará el momento en que se va transmitiendo y se va cambiando. No es de un día para otro. Entonces, si los administradores, buenos administradores, que aquí estamos en este programa tuyo, nos proponemos dar el ejemplo, el buen ejemplo, con seguridad, sumando a eso el agremiarnos, vamos a desplazar a esos que no quieren entrar en razón, porque no lo podemos obligar. Hay un libre albedrío que nos dio el Creador. Yo no puedo obligar a Juan que sea un buen ejemplo. Él vivirá su experiencia, pero sí le puedo demostrar a Juan que aquí en esta comunidad, en esta agremiación, damos el buen ejemplo y él se va a dar cuenta. Y mucho más allá, los clientes se van a dar cuenta que ese administrador no está haciendo las cosas bien. A mí me da tristeza, te lo digo, a mí me da tristeza cuando me entero, sin decir nombres, porque no voy a acusar a nadie, pero me da tristeza cuando hay administradores que rompen todos los documentos que el administrador saliente dejó, desaparecen toda la información, no dan la información a sus copropietarios. Uno mensualmente tiene con los infogramas informar dónde está el dinero. En propiedad horizontal no pueden existir el concepto de varios. Si te gastaste una resma de papel, tiene que aparecer la resma de papel. Yo le digo a las comunidades, si yo le pongo a ustedes, aquí está el presupuesto ejecutado, rubro por rubro, y le pongo un vario y les cobro a ustedes un vario en la cuota de 1,000 pesos, saquen cuenta, 1,000 pesos por 720 propietarios son 720,000 pesos. Voy y visito a Jorge allá en Bogotá, desayuno, almuerzo y me regreso en el avión de la noche y me queda plata. Entonces tenemos que trabajar en la parte ética. Lo vamos a reforzar en el Congreso Latinoamericano. El doctor Peñarredonda va a estar ahí de la Universidad Magdalena. Me va a brindar esa conferencia del tema ético que es fundamental en nuestro trabajo. Jorge, hay que empezar a dar el buen ejemplo. Y el buen ejemplo el mundo está evolucionando y está cambiando muchísimo. Te invito a que te veas el programa, te veas el programa de La Voz Kids para que veas los valores que hay en esos niños. Y mire, Horacio, que el buen ejemplo se está dando. Precisamente en mi canal de YouTube está el testimonio de la semana pasada, precisamente, de Yuli Castañeda. Ella nos enseñó muchas cosas de su vida, de cómo está administrando y cómo ha trascendido fronteras a su manera, en aspectos sociales, de ayuda a la comunidad, algo muy similar a lo que está haciendo usted, Horacio Torres, allá en la querida ciudad de Barranquilla. Algo que sé que también está haciendo la señora Torcoroma Ropero, también en donde ha hecho un trabajo estupendo y donde posiblemente ella... Excelente, Jorge, eso que tú acabas de mencionar. Torcoroma ha pasado de unidades de, ponle tú, 50, 60 apartamentos como máximo, a una comunidad de 500 algo, casi 600, y la forma como la quieren, o sea, es que a mí eso me eriza los poquitos vellos de la piel que yo tengo, cómo la adoran y cómo la gente no pagaba y empezaron a pagar. No sé si ella te ha comentado, ella cobra 10 pesos por dar una cifra cualquiera, y la misma asamblea le dijo, usted merece 11, eso es una cosa que no tiene nombre. Eso lo satisface a uno. Esa señora correcta, trabajadora, ¿sí? Toche, como le digo yo, porque es allá de la zona de Santander, divina persona. ¿Cómo se ha compenetrado con esa comunidad? ¿Por qué? Porque les ha brindado amor. Ahí está todo. Con Margarita, ya está con Margarita. Y las dos son el dúo dinámico y esas mujeres, mejor dicho. Y todos los que estamos acá, aquí hay varios de Puerta Cerrada, por ahí veo a Rafael Vives ahí concentrado. ¿Cómo se habla bien de Rafael, de su gestión administrativa? Entonces eso lo enorgullece a uno, porque somos parte de la gran familia. Ahí por ese camino es que va el cambio. Y yo invito a los que están escuchando de otras ciudades a que ojalá pudieran poner todas las imágenes y dejen de tener esas letras ahí. Pónganse aquí para conocerlo, para mirarnos. Sí, pierdan ese temor. Bueno, y si están despeinados, ni modo. Caramba, porque no hay que aceptar lo que no se peinó. Otro ejemplo de buena gestión es el de la señora Jacqueline Gil, acá en Bogotá, en donde se está enfrentando, y casi con las uñas, a la extinción de una copropiedad de una persona jurídica y a la nueva reconstrucción bajo unos parámetros completamente diferentes de acuerdo con el reordenamiento territorial. Sí. Bueno, hay muchísimas... Oye, César está levantando la mano por ahí, veo acá. Sí.
César ha tenido unas buenas Permítame, intervenciones. Esperamos que César venga a Barranquilla al Congreso Latinoamericano. sería interesante escuchar una ponencia de don César, ¿cierto? Que usted nos va a acompañar, Claro César. que sí. Active el micrófono y Sí, nos contesta. me encantaría, claro que sí, pero quiero aprovechar nuevamente, perdónenme que sea tan metido, pero el planteamiento que Jorge hacía ahora sobre qué hace un administrador cuando ve una luminaria en la vía de acceso a su conjunto, ¿cierto? Y esto me hace devolverme a algunos conceptos que mencionó Horacio, y el último es el de los administradores tienen que ser polímatas. Y polímatas hay que adicionárselo a multitarea, a multifunción, a multidisciplina. Pero para decir que el administrador tiene que entender que su responsabilidad no es solamente de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera. Y que debe tener conocimiento y formación en muchas cosas. Horacio mencionó también al principio de su presentación el conocimiento sobre los planes de ordenamiento territorial, que dependiendo de dónde están, son EOT, POT o POT. Entonces, eso hace que el administrador sea un multitarea, un multifunción y un polímata. Pero tiene que conocer también otra cosa que en algún momento, Horacio, Jorge, todos, tenemos que empezar a manejar. ¿Cómo nos relacionamos con las juntas de acción comunal? Sí. ¿Cuál es esa necesidad de tener una interrelación y en determinados momentos de llegar a hacer sinergias y en determinado momento tener alianzas y tener trabajos colaborativos y hacer inteligencia colectiva? Otro tema que hay para hacer más polímata es, tenemos que conocer la ley 1751, que es la ley de participación ciudadana. Existe por ley la necesidad de conformar los comités de participación ciudadana en los municipios, y entonces allí debería haber presencia de la propiedad horizontal también. ¿Por qué no un administrador o un delegado de administradores de un sector pudiera hacer parte de los comités de participación ciudadana o de las juntas de acción comunal o inclusive de los consejos municipales? Entonces esto, Jorge, simplemente para, pues digamos, alimentar un poco o complementar un poco la inquietud sobre qué hace un administrador cuando hay una luminaria del alumbrado público dañada. Pues conocer que existe la Secretaría de Infraestructura y que hay que recurrir a la Secretaría de Infraestructura y enviar un requerimiento, una PQR, o si es necesario hacer un derecho de petición para que le den una respuesta sobre eso. Entonces, tiene que ser el administrador muy versátil, tiene que ser con un conocimiento muy amplio en todas las materias, en todas. No hay, desafortunadamente, ya lo sabemos, lo dijimos antes, el administrador de propiedad horizontal no existe como profesión. Esto es un oficio. Nunca me he podido responder por qué la academia, por qué las instituciones universitarias, las que tienen programas profesionales, no tienen la carrera de administración de propiedad horizontal. En cambio, sí existe la administración hotelera, la administración agropecuaria, la administración de entidades de salud, la administración de turismo, la administración agropecuaria, pero no existe la administración de propiedad horizontal, cuando la administración de propiedad horizontal es ingeniería, es administración, es economía, es psicología, es derecho, es geología, es ingeniería civil, es arquitectura, tiene de todo, pero no existe. O sea, aquí también hay un vacío y hay una ausencia de la academia que en algún momento hay que llamarlas. Sí. El Ministerio de Educación tiene que llamarles la atención y decir, oiga, necesitamos que tengan programas profesionales en este tema. ¿Sí? Sin embargo, Horacio Ore, hay muchas personas que se dicen especialistas de propiedad horizontal. Oiga, no puede haber un especialista en propiedad horizontal cuando no hay una profesión de administrador de propiedad horizontal. Para ser especialista tiene que haber titulado como profesional, y para ser especialista
tenga el título para ser maestro, tenga una especialización, para tener un doctorado, tenga una maestría, y no está la academia, no está. Entonces, con eso quería redondar simplemente para decir que el polímata en la administración es importante, la multifuncionalidad, la multitarea, la multidisciplina, eso es necesario, y ese es el administrador que se necesita en la propiedad horizontal para que realmente tenga el nivel que debe tener. Así El es, César. ejemplo que yo estaba colocando de la luminaria fundida al ingreso de la copropiedad se está viviendo es una experiencia propia, lo puedo certificar con mis propios ojos, se da en el conjunto residencial El Cielo, en donde está Pinocho administrando. Gracias a Dios, ya las directivas de este conjunto residencial han evaluado la gestión y están solicitando candidatos para su relevo. En los grupos de WhatsApp se ha visto esta convocatoria. Esperemos que llegue un mejor administrador y que efectivamente se preocupe por el beneficio, el bienestar de su copropiedad, más que de su copropiedad, de sus vecinos, porque como es una excepción bien grande, Pinocho vive en el conjunto residencial El Cielo, que es algo más grave porque para mí se debería preocupar con mayor razón por el bienestar de todos sus vecinos y debería conocerlos mejor, debería saber exactamente quiénes son y abrazarlos, así como Horacio nos abraza a todos nosotros, de corazón a corazón. Horacio, ¿de dónde salió esa idea de ese abrazo? Esa idea salió de mi abuela. Ella siempre nos indicaba lo importante que es el corazón en la familia, y que todo lo que la familia tiene que enfrentar en el trayecto de la vida, de las cosas buenas y malas, sobre todo en las malas, que es cuando hay que abrazarnos. Es que el abrazo transmite una cantidad de información mucho más que la palabra y que los gestos. El abrazo te transmite todo lo que tú sientes. El sentido principal de los 5 sentidos, el sexto sentido, que es la piel, eso transmite todo. Entonces, eso no lo hemos querido aprovechar y hay que aprovecharlo. Es como el mirar de frente. Cuando una persona no te sostiene la mirada, su alma no está diciendo lo que es. Los ojos son la visión del alma. Entonces, esos son detalles, parece tonto, pero que los antepasados, los abuelos mantenían muy, muy firme, y que el hombre moderno ha perdido muchísimo. Eso tiene que volver, y sobre todo ahora con la tecnología, donde ya ahorita la máquina está reemplazando todo. Uno se sorprende porque ya uno, bueno, aquí en Home Center ya tú vas y ya no vas al cajero, sino vas a la máquina. En países del exterior, tú llegas, pasas el celular, recoges todo y te vas y te factura enseguida y te descuenta del banco. Entonces se está perdiendo la parte humana y no podemos dejar que esa parte humana se pierda. Ahorita César hablaba del tema de la profesión, que no existe una profesión. Yo lo hablaba con el doctor Peñarredonda en la Universidad del Magdalena en Santa Marta, y pues de lo que he podido investigar para lograr que un oficio sea una profesión, como en su momento los contadores lograron que fuera una profesión, el abogado logró que fuera una profesión, el psicólogo, se necesitan 3 voluntades. La voluntad de la academia, y por eso es que estamos trabajando con esta universidad, porque hay que crear ese pensum, ¿verdad? Esa necesidad, llámese diplomado, llámese, algún nombre tiene que tener para arrancar. La voluntad gremial, y es la que yo vengo insistiendo, porque si no existe un gremio, los gobiernos escuchan a los gremios, los gobiernos no escuchan a una persona, no escuchan a los gremios. Y si nosotros como gremio le decimos al gobierno, aquí está el respaldo de la academia, aquí estamos nosotros que queremos profesionalizarnos, porque no va a venir el médico a buscar la profesión de administrador, no lo va a hacer, tenemos que ser nosotros los administradores. Y eso hay que sumarle la tercera voluntad, que es política. Por eso logré decir en el Congreso de Luz Dari, que es que nosotros tenemos que tener algún día, de nosotros, de todos nosotros, van a salir personas que nos van a representar en el Congreso. Lo hicieron los cuentachistes y lo han hecho otras personas, otras entidades, otros grupos,
¿Por qué nosotros no podemos colocar un representante en el gobierno que luche por nosotros? Y ahí unimos las tres voluntades, la academia, la gremial y la política. Porque si hoy en día vas a buscar a un político, entonces es de izquierda, es de derecha, es de extrema derecha, de extrema izquierda, total que así no funciona. Tiene que salir de nosotros. Y sé que va a salir. Yo estoy seguro que va a salir. Bueno, Jorge, yo tengo ahorita una charla a las 8:15 con un grupo, porque también doy charla a los consejeros. Por aquí entonces, creo que está Meile Yajaira. Las dos últimas preguntas. Sí. ¿Ese candidato podría ser usted? No, yo creo que hay profesionales en el gremio que los conozco, que tienen esa fortaleza política, que puede tener el respaldo de nosotros, claro que sí, respaldo gremial, pero necesitamos personas con bastante conocimiento en el tema público y el tema político. Yo insisto en que va a salir y tengo la certeza que va a salir. La segunda y última pregunta. ¿Cómo quedaron las chicas águila? Valga la pena el comercial, ¿no? Las chicas águilas, estamos hablando de Torcoroma, Jacqueline y todas las demás. No, nuestro partido. No, ahorita que vi, porque ya me conecté, íbamos 1-1, pero no sé cómo. Quedaron 2-2. 2-1, 2-2 quedamos. 2-2. Pero esas mujeres tienen una berraquera, se están pasando a la selección masculina. Hay que apoyarlas. Forma de dominio de balón impresionante. ¿Y cómo reaccionaron ante el primer gol que les metieron los de Nueva Zelanda? Yo creo que hubiéramos metido más goles, pero es un equipo fuerte y mujeres altísimas las de Nueva Zelanda y de pronto físicamente más fortalecida, porque eso es una realidad. Pero Horacio, desde Bogotá le están enviando un abrazo fuerte de corazón a corazón. Alba Jaime le está enviando ese respetuoso saludo. Claro. Aquí también le mando ese abrazo fuerte de acá. Y a todos. Ojalá pudieran colocarse en la cámara, Jorge, porque Nayibe no se pone ahí. Nayibe, no importa que estés despeinada. Ahí está Yajaira, Milena, Luis Guillermo. Esa era la parte final para hoy. Coloquemos todas nuestras cámaras encendidas y abracémonos de corazón a corazón. Sí. Así que sea ese el abrazo que nos una en la noche de hoy. Y sorpresa que me llevo. Mira quién está ahí, está el revisor fiscal Javier Mauricio Mancilla. Y también está Luz Dari Nieto. Aquí veo el logo de Propio. Blanca Rieta, Blanca, por favor, pon la pantalla. Lorena López, por favor. Araceli Terreros, enciendan sus cámaras, permítanos verles y darles ese abrazo que nos merecemos esta noche. Gracias, Luz Dari, es un gusto verte. Gracias. Una guerrera. Gracias, Lorena. Una guerrera. Una guerrera, sí. Ese periódico de la Propia Horizontal. Y lo digo y lo sostengo. Ahí también es otra guerrera que está ahí. Lo que yo me gocé. Está Mayito, por ahí está. Pasa que hay que pasar a la otra página. Bro. Sí, esperemos, vamos a ver en la segunda página. Sí, aquí está Mayito Armenta. Rodríguez. Blanca Rieta, no, Mayito acaba de encender la cámara. Lorena López ya también está ahí, ya se peinó Lorena. Ya, Jaira, un gusto verte. No me puedo poner en la cámara. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche, por habernos permitido salir un poco de la rutina de las charlas de capacitación a los consejos de administración, de las charlas de capacitación al revisor fiscal y permitirme mostrar la otra cara, la otra faceta, la que casi siempre queda escondida, la parte positiva del administrador de propiedad horizontal, la cara que hay que mostrar en todo momento, sin ocultar nuestras fallas, nuestros errores, porque somos humanos y somos, por lo tanto, susceptibles de cometer errores. Pero gracias a Horacio Torres por habernos permitido conocer esa faceta que, estando dentro de la ley 675, no es tan conocida como los demás, como las funciones del administrador de propiedad horizontal, como las funciones de la asamblea, como las funciones de tantas otras cosas que están efectivamente plasmadas y que son del día a día de los administradores.
Y no nos olvidemos, Congreso Latinoamericano de Propiedad Horizontal, dentro de poco. Horacio Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo de corazón. Gracias, Moreno. Gracias a ti, a todos los asistentes. Alba, chau, chau, todos. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos ustedes. Y recordemos, la próxima semana vendremos con más temas de propiedad horizontal en Noches de PH con Jorge Enrique H. Muchísimas gracias. Feliz descanso. Perfecto. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Chao.